Hola, mi nombre es César Eduardo y estoy aquí porque quiero contarte mi testimonio. Bueno, César, cuéntanos acerca de tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia fue una infancia muy buena, una infancia muy bonita, tengo muy buenos recuerdos de ellos. Eh, con mis padres y mi hermano, tengo un hermano también, y, en la cual pues siempre hemos recibido, ¿verdad? Amor, hemos recibido lo mejor de parte de nuestros padres, ¿vale? Hemos tenido un buen crecimiento gracias a todo lo que mis padres hacían por nosotros y bueno, hasta ya el tiempo de la adolescencia, ¿vale? Que fue cuando ya las cosas empezaron un poquito a cambiar, ¿Por a qué? ¿Qué torcerse. cambiaron? Porque mis padres pues comenzaron a tener problemas por económicos o por otras cosas, ¿no? Y empezaron a haber problemas, discusiones, en la cual tanto mi hermano como yo empezamos a padecer y a sufrir, ¿verdad? Por esas discusiones de mamá y papá. ¿Te acuerdas de alguna anécdota especial en referencia a eso? Una anécdota ¿Algún evento en especial que venga a tu mente? sí, por ejemplo, a mi madre una vez, ¿verdad? Le vinieron a decir de que habían visto a mi padre con otra persona, ¿no? Y fue un punto en la cual, pues, un detonante, ¿verdad? Para una discusión muy dura, muy fuerte. Y estas cosas, pues, aunque no quieras, ¿verdad? Nosotros como niños, como adolescentes, ¿verdad? Nos afecta mucho como hijos. Y eso es una etapa en la cual yo recuerdo. ¿Y algún otro suceso en tu infancia que te haya marcado? Sí, dos. La pérdida de mi abuela, de parte de papá, y un tío mío. Yo estaba muy apegada a estas dos personas y cuando mi abuela murió por un derrame que le dio, estuvo muchos años postrada en cama y murió, bueno, no murió, mi abuela, de parte de mamá, la llevó a los pies del Señor. Y mi tío, él perdió la vida en un accidente de tráfico. Y esto marcó mucho mi infancia. Me llevó a que fuese mal en los estudios, yo ya era un niño muy tímido, pues esto llevó a que más todavía, a llegar a un punto de bloquearme. Entonces, en relación a tus padres, dices que, bueno, no eran cristianos, ¿no? No te educaron en la fe. No, mis padres no son de momento, ¿verdad? Ellos de momento no son cristianos, pero sí les gusta escuchar de las cosas del Señor, de la palabra de Dios, y escuchan. Hablo mucho también con ellos, ¿verdad? Sobre las cosas del Señor. Y bueno, ya fue otra persona que fue la que me llevó a los pies del Señor. Cuéntanos quién fue y cómo fue el proceso. La persona que me llevó a los pies de Cristo fue mi abuela de parte de mamá, la mamá de mi madre. Ella lleva muchos años en los caminos del Señor y yo creo no recordar mal, ella es la primera creyente en la familia. Ella fue la primera y ella en oraciones, en sus ayunos, ella siempre ha puesto a su familia delante del Señor, a sus nietos, ahora a sus bisnietos, ¿verdad? Y fue ella la que me llevó a los pies de Cristo. ¿Y cómo fue ese momento que te habló acerca de Jesús? Ese momento fue justamente cuando nosotros estábamos pasando por ese momento del divorcio de mis padres. Digo nosotros, pues hablo de mi hermano y por mí, ¿verdad? Y estábamos viviendo esa etapa, era una etapa en la cual, ya sabes, la adolescencia, llegamos en que somos rebeldes, nos ponemos rebeldes y no queremos saber nada y le echamos a Dios la culpa de todas las cosas, ¿verdad? Y mi abuela estuvo orando por mí para que el Señor pueda, ¿verdad?, tratar en esa área y pueda quitar todo lo que había en mi vida y que no tenga esa mentalidad de coger y decir de que todo eso es porque Dios no ha estado en el asunto, ¿verdad? Pero mi abuela, con mucha paciencia y orando junto conmigo, ¿verdad? Ella me ayudó a que eso cambiara y a ver las cosas de que no son así.
de que Dios no tiene la culpa, ¿verdad? Del divorcio de mis padres. Y fue allí cuando el Señor empezó a tratar, yo sin darme cuenta, empezó a tratar poco a poco y fue haciendo su obra a través de la persona que me llevó a los pies de Cristo. ¿Y cómo fueron los cambios? ¿Cuáles fueron los cambios? Los cambios fueron de que yo recuerdo una ocasión, en mi corazón había mucha amargura, había mucho rencor hacia mis padres. En una ocasión, cuando ya mis padres ya se habían divorciado, mi madre pues se vino a vivir aquí a España y nosotros nos quedamos al cargo de nuestros abuelos. Mi padre nos fue a visitar y de tanto rencor que yo tenía solamente de verlo, no podía con él, no podía con su presencia. Estábamos, me acuerdo que yo estaba en la escalera de casa de mis abuelos y él venía subiendo y yo lo empujé. Lo empujé porque quería hacerle daño, quería que él se cayera, ¿verdad? Y quería que él se lastimara y yo creía que de esa manera él iba a sentir lo que yo estaba sintiendo. El daño que había en mi vida, el daño que había en mi corazón. Entonces yo decía, ¿no? Si yo estoy sufriendo, yo también quiero que él sufra. Y entonces recuerdo una de estas cosas que me llevó al punto de querer lesionar a mi padre por todo esto. Y estas cosas, lo que tú me decías ahora, ¿no? Estas cosas fueron cambiando. Cuando yo conocí al Señor, el Señor fue quitando ese odio, esa amargura que había hacia mis padres. Y háblanos un poco acerca de tu llegada aquí a España. ¿Cómo fue el proceso? El proceso, pues como te decía, mi madre fue la que llegó aquí primero. Entonces empezó a trabajar y empezó pues a poder ir trayendo poco a poco, ¿verdad?, a cada uno de los miembros de su familia y hasta que llegó, me tocó el turno. Y cuando yo llegué aquí, o sea, yo ya tenía 3 años de haber conocido al Señor. Cuando yo llegué aquí a la iglesia de Premiá, yo llegué totalmente una persona tímida, una persona que no se abría a nadie. Me costaba mucho hablar, me costaba mucho expresarme con los demás, ¿verdad? Y el Señor todo esto fue haciendo, su obra fue tratando en mí. Para eso tuvo que pasar un año para todo esto. Hemos estado orando bastante junto con mi pastora, ¿verdad? Y el Señor fue tratando durante ese año a mi llegada aquí. Ya te digo, o sea, yo llegué y no me abría absolutamente para nada, me bloqueé, al contrario, me bloqueé. Y bueno, el Señor fue haciendo su obra, fue tratando en ese año. Y en relación a tu padre actualmente, ¿cómo es la relación? Ahora mismo la relación con mis padres es maravillosa. O sea, hablo muy bien con ellos, me llevo muy bien con ellos, aunque mi padre esté en Ecuador, pero hablamos mucho, ¿vale? Ahora con las videollamadas y todas estas cosas, ¿verdad? Antes me costaba mucho decirle a mis padres un te quiero, un te amo. Ahora se los digo con tanta naturalidad. O sea, no de ahora, sino cuando el Señor empezó a quitar todo eso, ¿verdad? Yo a mis padres nunca le había dicho te quiero o gracias por lo que haces por mí, ¿verdad? Y ahora se los puedo decir. Y aquí me doy cuenta, ¿verdad?, de que todo eso, toda esa amargura, todo ese rencor que yo sentía hacia ellos, el Señor lo fue sacando, el Señor lo fue quitando. Y ahora nuestra relación es de lo mejor. Nos cuenta también tu pastora que eso era un poco tímido, como habías comentado, pero ¿cómo fue ese cambio de ser una persona tan tímida, ahora convertirte en un gran predicador, en un salmista? ¿Cómo fue ese cambio aquí en la iglesia? Ese cambio aquí en la iglesia fue un proceso, un año luchando, porque yo cuando llegué aquí traje una carta de presentación que se suele traer, ¿verdad? Cuando tú vas de un lugar a otro, llevas una carta de presentación de tus anteriores pastores. Y yo en esa carta traje todo lo que yo hacía en mi iglesia anterior, ¿verdad? Y es lo que hago hoy en día aquí. Y mis pastores hubo un momento que dudaron,
claro, un chico tímido que no hablaba, que no se expresaba, estaba solamente sentado en una silla y viene y nos trae aquí una carta y nos dice que en Ecuador cantaba, en Ecuador dirigía cultos, en Ecuador estaba con los jóvenes, ¿verdad? Y entonces eso fue como que si ellos empezaron a, aquí pasa algo, aquí o nos está mintiendo este o qué es lo que pasa, ¿no? Cuando llegó César, pues era una persona, era un niño. Y encima un niño tan tímido, yo creo que no había tenido mucho contacto con el mundo, era un niño muy introvertido y no podías hablar con él porque no te contestaba. Tengo otro, igual, pero no te contestaba nada de lo que le hablabas. Entonces durante ese año que pasó, que transcurrió, mi pastora Raquel me cogió a cargo y en un punto que yo llegué a decir, pero ¿por qué a mí? Si en la iglesia hay más gente, ¿por qué solamente a mí? Siguió así un buen tiempo. Llegaba a la iglesia, se sentaba, no hablaba con nadie, era verdaderamente un poco, a ver, no me atrevo a decir mucho, pero un poco insociable porque no era, allí había muchos chicos muy extrovertidos, pero César no era extrovertido ni muy sociable. Estaba tan intimidado y un día le dije yo, pero César, tú decías que cantabas y ni cantas ni hablas. Entonces ella estuvo orando conmigo, no solamente ella, sino la gente en la iglesia, ¿verdad? Y yo no la entendía por qué ese empeño, por qué eso de querer, de que César hable, de que César cante, de que César diga algo, ¿verdad? Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta y no nos damos cuenta de que Dios tiene un propósito para nosotros, de que Dios tiene un propósito para tu vida. Yo en ese momento no lo veía. Y ahora puedo darme cuenta de que era eso, ese proceso, ¿verdad? Tenía que pasar, tenía que suceder para poder llegar a ser ahora lo que gracias a Dios soy. Es un joven, pero todo el mundo lo respeta a César. Todas las personas mayores respetan a César. Y bueno, esto es mi agradecimiento al Señor por este chico que vino tan desastroso. No desastroso en el mundo, pero humanamente hablando, decía, madre mía, ¿qué hacemos con este? Encima quiere cantar, ¿qué quiere cantar si no puede hablar? Pero el Señor desató su lengua, desató su timidez. Hoy César no es timidez, ya fue, como es obrero local, ya fue él solo a las reuniones de las asambleas. Bueno, y la gente, aún los otros pastores, aprecian y respetan a César. Según tus redes sociales, vemos que tienes una familia súper hermosa. Cuéntanos un poco acerca de eso. Pues sí, pues te cuento de que cuando yo estaba aún en Ecuador, a mí me hablaron de Sara, de mi esposa. Y cuando yo llegué aquí, a la iglesia de Premiá, la conocí. Pude verla y no fue un amor a primera vista. Eso fue poco a poco. Cuando nos conocimos, ¿no? le empezaron a decir a Sara, mi esposa, de que tenía que hacer algo, de que habla con ese chico, conversa con ese chico, conócelo porque no sabemos nada de él. Y así fue como cuando Sara y yo nos empezamos a conocer. Empezamos a tener, a conversar un poquito, de lo poquito que yo hablaba, ¿verdad? Empezamos a conocernos, empezamos a ser amigos, hasta que el punto, pues, llegaron a pasar, pues, 6 meses, y ya fue cuando Sara y yo empezamos a ser novios. Y fue allí cuando ya empezó todo. Empezamos a ser novios, nos comprometimos, hasta que nos casamos, y ahora tenemos, pues, 3 preciosos hijos, y en la cual le doy gracias a Dios por todo lo que me ha ayudado, ¿verdad?, a tener durante este tiempo, y el poder conocer a mi esposa Sara, que es una bendición para mí. Sara se crió conmigo y es muy extrovertida. Bueno, y se casaron después, empezaron a servir al Señor los dos. Sara no tiene paradas, está allí, la mandas allí, deja aquello, va allí,
En fin, son dos obreros dignos de confianza. Sabemos que también cantas, hay dos canciones en YouTube preciosas, pero antes de entrar en ese tema, ¿quieres darle algún consejo a alguna persona que nos esté mirando, que tal vez haya atravesado esos problemas, que tal vez hayas atravesado tú con rencor? Si quieres comentarnos algo. Sí. Sobre todo, mi consejo, ¿verdad?, es para la juventud. La juventud, yo sé que y he escuchado de muchos jóvenes, ¿verdad?, que han pasado por lo mismo que pasé yo. No está todo perdido. Dios puede cambiar tu vida, la de tus padres, la de tu familia, ¿verdad? Cuando tú le dejas a Dios que Él haga lo que tenga que hacer. Cuando tú pones todas esas cosas en las manos de Dios, Dios lo puede hacer todo nuevo. Lo puede volver otra vez a comenzar, ¿verdad? Algo nuevo desde el principio. Dice la palabra de Dios que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando yo escuché esta palabra, cuando yo escuché este versículo, lo tomé para mí. Lo tomé para mí y me agarré tanto a él que yo dije, es que es así, ¿verdad? Las cosas que yo un día viví, las cosas que un día el enemigo empezó a poner en mi corazón, en mi vida, como timidez, el divorcio de mis padres y tantas cosas más, ¿verdad? Cuando yo conocí al Señor, todo eso quedó atrás. Todo eso quedó atrás. Aunque a veces nos podemos acordar de aquellas cosas, pero no para hacernos débiles, sino para hacernos fuertes y darnos cuenta, ¿verdad?, en el punto en el cual estamos ahora. Todo lo que hemos tenido que pasar, ese proceso en nuestras vidas, cuando te das cuenta, todo ese proyecto, todo ese proceso en lo que has conseguido hoy en día, ¿verdad? Gracias a Dios y gracias a todo lo que Él puede hacer, cambiando, ¿verdad?, tu vida, la mía y la de muchas personas que están pasando por una situación como la mía. Ahora sí entramos un poco en el tema de la música. Actualmente, ¿cómo están los proyectos? ¿Cuáles son tus proyectos? Actualmente, bueno, estoy en el proceso de trabajando en un tercer proyecto musical, en la cual pues me gustaría, ¿verdad?, de que sacar ese nuevo proyecto con un vídeo, y bueno, eso pues de acuerdo vaya dando el paso. Mi mentalidad es poderlo hacer en muy poco, ¿vale? Pero sabemos que nuestros planes no son los planes de Dios y tal y como está la cosa ahora, pues tenemos que ir. Pero hemos visto que estos dos últimos videos que has hecho, bueno, han tenido una buena aceptación. Gracias a ¿Cómo Dios. fue el proceso de creación? Cuéntanos un poquito. Gracias a Dios, sí. Te voy a contar sobre Admirable, que es el primer proyecto que hice, junto con la colaboración de mi productor. Cuando empezó todo esto, bueno, yo ya hace muchos años que quería, ¿verdad?, hacer algo con el tema de la música. Y no se me daba la oportunidad. Pero gracias a Dios llegó ese momento y cuando hablé con mi productor, estuvimos hablando y conversando y él me dijo, ¿de qué quieres que se trate la canción? Yo no soy un compositor, yo no sé componer, pero sí hablé con él y le empecé a explicar lo que te estoy contando ahora, ¿verdad? Mi vida, todo lo que he pasado. Y entonces esta canción, yo siempre digo, cuando hablo con alguien o en alguna entrevista que me han hecho de radio y cosas así, yo siempre digo de que Admirable, que es la primera canción que saqué, es un himno para mí, lo he hecho un himno para mi vida. Y gracias a Dios he recibido mensajes de personas que no conocen del Señor al escuchar esta canción, Admirable, que se han sentido identificados, han sentido algo en sus vidas que ha sucedido, que ha pasado, ¿verdad? Y eso fue lo que me pasó a mí. Cuando yo escuché la primera vez Admirable, que aún no estaba terminada, solamente piano y voz, mi mujer y yo empezamos a llorar. Esta canción nos quebrantó. La letra, escuchar la letra de la canción, escuchar solamente ese piano, era como que si el Señor mismo nos estaba
haciendo ver, ¿verdad?, de eso, de todas las cosas que Dios ha hecho y lo que es la admiración que sentimos por Él, ¿verdad? Y esta canción es un himno para mí y me encanta. El proceso fue maravilloso, o sea, la canción en sí no es mía, la hizo mi productor, ¿vale? Pero cuando yo creo que esa canción nació en el corazón de Dios, ¿verdad? Y Él se la puso en el corazón de Él. Y así fue como nació Admirable. Y No Pararé, que es mi segunda producción, hay un poquito allí, un poquito bueno, más de él que de Rubén que de mía. De mía hay un poquito ahí. Esta canción es totalmente distinta a Admirable. No Pararé es una canción de alabanza, una canción más marchosa, más movida, ¿verdad? Y también me gusta, me encanta mucho No Pararé y es totalmente, completamente distinta a Admirable. Vale, pues ya estamos concluyendo esta entrevista. No sé si quieres comentar algo más, algún consejo más que quieras dar para finalizar. Sí, solamente decirles, esto ya es para todos, ¿verdad? Nunca es tarde. Puedes tener la edad que tengas. Yo hoy en día tengo 37 años. Empecé con 15. Han pasado muchos años en la cual yo siempre he querido hacer algo para el Señor, sea en la música o en lo que sea, ¿verdad? Se me dio la oportunidad de poder hacerlo ya un poquito grande, ¿verdad? Pero nunca es tarde. Cuando tienes un sueño, cuando tienes algo en querer hacer, en querer producir, en querer hacer algo para el Señor, ¿verdad? Puedes tener la edad que tengas. Ponlo en la mano del Señor, ora al Señor, preséntale al Señor y Él se va a encargar de todo. Él se va a encargar de que todos esos proyectos, de que todas esas cosas que hay en ti que tú quieres hacer para Él, Él se va a encargar de moverlo. Sea en el momento que sea, Él lo va a hacer.